Imaginen tomar el póster de una película de acción, hiperagresiva de los 90. Uf, sí. Con todo ese ruido visual, los músculos en tensión, la actitud súper desafiante. Exacto. Y ahora traten de convertir todo eso en, digamos, un emblema sobrio, silencioso y respetable de deber cívico moderno. Es un salto gigantesco. Totalmente. Y bueno, esa es exactamente la crisis de identidad y de diseño a la que nos asomamos hoy en esta inmersión a fondo. Así es. Hoy nos centramos en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, o AVEMILGUA. Esta organización se encuentra frente a una encrucijada fascinante, que es la necesidad imperiosa de modernizar su logotipo original. Un emblema que, fíjate, ha cargado con el peso de su historia durante más de 3 décadas. O sea, muchísimo tiempo. Y la misión de nuestro análisis de hoy es entender cómo una institución de este calibre logra caminar por esa cuerda floja. El equilibrio entre preservar la memoria y actualizarse. Exacto. Equilibrar la preservación de una memoria profunda con la exigencia de mantenerse relevante en el siglo XXI. Porque la pregunta para quienes nos escuchan es, ¿cómo se actualiza un símbolo que ha representado la identidad de miles de personas sin borrar su historia? Pues a ver, el desafío radica en que no estamos hablando de una simple actualización estética, o sea, modificar la identidad visual de una institución que representa años de historia compartida, de conflictos y memoria colectiva, es alterar la forma en que miles de personas se ven a sí mismas. Frente a toda la sociedad, claro. Exacto, frente a la sociedad. Un rediseño en este contexto se convierte en, digamos, un delicado estudio antropológico. Me gusta esa frase, un estudio antropológico. Sí, porque exige descifrar qué elementos visuales son verdaderamente sagrados y cuáles son, bueno, simplemente el resultado de tendencias gráficas que ya caducaron. Y para comprender la magnitud de este rediseño, primero tenemos que hacer una radiografía del emblema original. Porque, a ver, creado alrededor de 1995, este logotipo es una cápsula del tiempo absoluta. Completamente de los 90. Sí, y la experiencia de mirarlo por primera vez es abrumadora. Hay un nivel de ruido visual enorme. O sea, la propuesta creativa original optó por el clásico formato de parche de bordado. Ajá, el círculo estándar. Ese mismo. Es un círculo denso, rodeado por un borde dorado muy grueso, y dentro de ese borde, el nombre de la asociación en letras mayúsculas, también doradas, sobre un fondo negro sólido. Y fíjate, esa saturación no es accidental, responde a reglas muy estrictas de la heráldica militar clásica. ¿En serio? Sí. Sí. El formato circular, por ejemplo, es un estándar absoluto en casi todas las Fuerzas Armadas del mundo, porque proyecta una idea de unidad inquebrantable. O sea, un círculo no tiene fisuras ni puntos débiles. ¡Wow! Claro. Representa cohesión. Exactamente. Simboliza un grupo cohesionado que se protege mutuamente. Y el uso del color dorado para los bordes y la tipografía, pues es el lenguaje visual universal del prestigio, del honor y del alto calibre de una institución. Es como una forma de comunicar autoridad desde el primer vistazo, digamos. Así es. Bueno, y la base del logotipo es la bandera de Guatemala. Esa inconfundible franja vertical azul, blanco y azul, que sirve como un ancla patriótica indiscutible. Que no puede faltar en este tipo de organizaciones. Definitivamente. Sin embargo, cuando la mirada se dirige al centro del emblema, nos encontramos con la verdadera raíz del problema estético actual. El famoso sujeto central. Sí, en el medio de la bandera hay un veterano saludando. Pero, o sea, esto no es un retrato solemne. Es un dibujo que parece sacado directamente de la portada de un cómic de los 90. Totalmente hiperbólico. Sí. El nivel de detalle en el rostro es casi caricaturesco. Muestra una expresión facial exagerada, lo que los diseñadores del documento describen como un grito de batalla. O una actitud de mando sumamente intensa, agresiva, ¿no? Exacto. Pero, a ver, debemos situarnos en el contexto de hace 31 años. En la década de los 90, la convención gráfica para denotar fuerza y autoridad institucional, especialmente en el ámbito militar o de seguridad, se apoyaba fuertemente en esta estética hipermasculina. Claro, los héroes de acción de la época. Exacto. La agresividad ruidosa era el vocabulario visual del heroísmo en aquel entonces. Pero la cultura visual evoluciona. Definitivamente. Hoy en día, esa misma ilustración proyecta una imagen anacrónica.
carece de la dignidad sobria que la sociedad actual e incluso las nuevas generaciones de veteranos esperan de una institución de tal envergadura. Sí, se ve fechado. Y además de la expresión facial, hay decisiones de vestuario muy particulares en ese dibujo original. O sea, el veterano lleva un uniforme de camuflaje de estilo jungla. Con esas manchas grandes y orgánicas propias de los 80 o 90, sí. Ajá. Pero lo que más resalta es lo que lleva en la cabeza. No es un casco de combate, ni una gorra que haga juego con el camuflaje. Es un birrete o kepi de color rojo brillante. Un elemento que resulta tremendamente inusual. Sí, muy llamativo. Es que ese birrete rojo no forma parte de un uniforme nacional guatemalteco estándar o de uso general. Esto nos indica que su inclusión en el diseño original probablemente fue un guiño a una tradición interna muy específica de la asociación. ¿Como para honrar a una unidad fundadora o algo así? Probablemente sí, a un momento histórico particular. Bueno, y debajo de este personaje, el diseño todavía exprime un poco más de información. Hay una insignia de combatiente adornada con estrellas. Que tradicionalmente denotan los años de lucha, los rangos o los logros alcanzados. Exacto. Entonces, al sumar todos estos elementos, el borde dorado, el texto, la bandera, el veterano gritando, el camuflaje, el birrete rojo y la insignia con estrellas, el resultado es un parche saturado de detalles microscópicos. Sí, muchísimo ruido visual. Y ese nivel de detalle microscópico funcionaba perfectamente cuando el objetivo principal era, bordar el emblema en una tela física de 3 o 4 pulgadas para coserlo en un uniforme. Claro, ahí el hilo y la aguja mandaban. Exacto. El hilo y la aguja permitían cierta tolerancia a la complejidad. Pero la forma en que interactuamos con los símbolos hoy en día ha cambiado drásticamente. Totalmente. Y, a ver, tengo que hacer una pausa aquí y plantear una duda genuina, porque me pongo a pensar. Entiendo que un diseño de los 90 se vea viejo en una pantalla moderna, claro. Sí. Pero las empresas tecnológicas cambian sus logotipos por completo cada 5 o 10 años. Adoptan el minimalismo y nadie hace un escándalo, ¿verdad? Claro, es el pan de cada día en el mundo corporativo. Entonces, si este logotipo de 1995 es objetivamente ineficaz para formatos digitales, si se convierte en, una mancha borrosa en la pantalla de un celular, ¿por qué no simplemente borrarlo, crear un isotipo moderno y seguir adelante? Es que ahí está el detalle. O sea, ¿por qué cambiar el sombrero de un dibujo o modificar una expresión facial amenazaría con generar una controversia mayúscula en la asociación? Bueno, es una reacción lógica desde tu perspectiva, ¿no? Desde el diseño corporativo civil. Pero el ámbito militar opera con una psicología completamente diferente. Ok, a ver. En este contexto, los símbolos visuales trascienden el diseño gráfico. Son marcadores tangibles de supervivencia. Representan una historia compartida de sacrificios extremos que, francamente, la sociedad civil rara vez llega a comprender en su totalidad. Claro. Tiene una carga emocional inmensa. Inmensa. Un emblema de unidad, como el parche de una asociación de veteranos, actúa como un anclaje emocional profundo. Para un miembro de esa organización, ese dibujo no es solo un logotipo corporativo. Es el símbolo bajo el cual marcharon. Exactamente. Es el emblema que consolida su identidad colectiva. ¡Wow! Eso le da una dimensión completamente distinta a todo esto. O sea, reemplazar algo así no es como cambiar la tipografía en el membrete de una factura de una empresa. No, para nada. Es alterar una pieza de su historia personal. Precisamente. Por eso, eliminar o alterar elementos que pueden ser divisivos para unos, pero profundamente amados por otros, como ese peculiar birrete rojo que mencionabas. Ajá, el kepi rojo. Eso conlleva un riesgo emocional altísimo. Si el rediseño se inclina demasiado hacia el minimalismo corporativo moderno, se corre el peligro de esterilizar la marca. De dejarla sin alma, digamos. Exacto. Se podría terminar con un logotipo genérico, carente de alma, que provoque una total desconexión, especialmente entre los miembros de mayor edad. Fíjate que la nostalgia es un pegamento poderoso en estas instituciones. Claro. Y además, no podemos ignorar la realidad material de un cambio así, ¿no? Porque modernizar una identidad visual a esta escala representa un obstáculo logístico y financiero monumental. Sí.
los costos de implementación. O sea, estamos hablando de reemplazar físicamente banderas ceremoniales, papelería oficial, señalización en edificios. ¿Y los parches? Sí, lo más complejo. Miles de parches bordados en los uniformes de todos los miembros a nivel nacional. Implementar esto requiere un convencimiento casi unánime. De lo contrario, la institución se arriesga a una fractura interna grave. Hay que entender que la presión para modernizarse no viene solo de la necesidad de legibilidad en, no sé, las redes sociales o los sitios web. ¿De dónde más viene? Hay una fuerza interna impulsando este cambio, el relevo generacional. Ah, claro. Sí, las filas de la asociación incluyen ahora a veteranos más jóvenes. Personas que sirvieron en épocas posteriores a los años 90 o en contextos mucho más contemporáneos. Que ya no vivieron esa época hiperagresiva de los cómics de acción. Exacto. Muchos de ellos miran esa caricatura hiperagresiva y simplemente no sienten que los represente. Ven un anacronismo que no refleja su profesionalismo ni la naturaleza de su servicio actual. Qué interesante. Entonces, el equipo creativo encargado de este desafío, pues, entendió perfectamente que estaban caminando por un campo minado. Literalmente. ¿Sí? Y la estrategia que desarrollaron para resolver esta tensión me parece brillante. En los documentos la titulan con una frase que encapsula toda su filosofía. A ver. La llaman de la caricatura a la iconografía. Me encanta. Sí, es un enfoque que busca preservar los cimientos del diseño original, pero elevando drásticamente su calidad y su mensaje. Y este concepto de pasar de la caricatura a la iconografía es esencial para madurar la percepción pública de cualquier organización. Significa básicamente retener los elementos fundamentales que proporcionan el reconocimiento inmediato. Como el círculo, el veterano, la bandera. Esos mismos, pero despojándolos de los trazos infantiles o demasiado exagerados, ¿no? Claro. Bueno, para empezar, la propuesta sugiere un cambio radical en la textura visual del emblema. En lugar de mantener la estética plana que simula un parche de tela bordada, el nuevo diseño utiliza gradientes de color. Ajá. Utiliza iluminación digital para evocar la apariencia de metal pulido y esmalte de alta calidad. O sea, es como si el logotipo estuviera siendo iluminado profesionalmente en un estudio fotográfico. Y te digo algo, este salto de la tela al metal es una decisión comunicativa pero muy calculada. A nivel psicológico. Sí, en la psicología del diseño heráldico, el metal pulido y el esmalte brillante transmiten valores de permanencia. Transmiten solidez institucional y un estatus superior. Como las medallas, ¿no? Exactamente. Es el mismo lenguaje visual que se utiliza en la creación de las medallas de honor y las condecoraciones al mérito militar. Al adoptar esta textura, la asociación se distancia de la imagen de, digamos, el combate en la trinchera. Para acercarse al respeto institucional. Así es, se acerca al terreno del respeto cívico y la autoridad institucional sosegada. Y para complementar esa nueva solidez, el rediseño introduce una tipografía completamente limpia. O sea, reemplazan las letras anticuadas por una fuente sans serif moderna, de líneas rectas y legibilidad perfecta, ¿sabes? Muy necesario para la era digital. Sí, mantienen el fondo negro, lo cual me parece un acierto enorme porque permite que las letras doradas y los colores de la bandera guatemalteca destaquen con una nitidez asombrosa. Resaltan muchísimo más. Totalmente. Pero fíjate, el movimiento más fascinante, la intervención central que redefine todo el mensaje de la asociación, ocurre en el rostro del personaje principal. Sí, la eliminación definitiva del grito de batalla. Así es. Adiós al grito. Los diseñadores proponen sustituir esa cara de cómic noventero con sus expresiones exageradas por una silueta o una ilustración sumamente estilizada y limpia. El mandato específico para este nuevo rostro es que debe proyectar dignidad y determinación silenciosa. ¡Qué cambio de tono tan radical! ¿Verdad? Reemplazar la cara caricaturizada por una silueta solemne no es solo una actualización estética. O sea, es como cambiar el tono de voz de la asociación completa, pasando de un grito estruendoso a una declaración firme pero silenciosa. Y es que esta modificación ilustra perfectamente cómo la definición de autoridad ante la mirada pública se ha transformado en nuestra sociedad. A ver, cuéntame más de eso. Pues en la actualidad el respeto de la sociedad no se exige mostrando los dientes o proyectando una actitud beligerante como en los 90. Las instituciones modernas inspiran confianza y respeto a través de una presencia profesional. Controlada.
Sí, controlada y segura de sí misma. Al adoptar esta determinación silenciosa, la asociación está alineando su identidad con los valores de liderazgo del siglo XXI. ¡Wow! Tiene todo el sentido. Y fíjate, además de corregir la actitud, la propuesta resuelve el problema del vestuario con una precisión casi quirúrgica. Ah, el camuflaje. Exacto. El camuflaje de jungla, ese de manchas irregulares, se actualiza a un patrón de camuflaje digital o pixelado que, bueno, es la norma en los ejércitos modernos actuales. Mucho más actual, claro. Pero la jugada maestra, la resolución que me pareció más inteligente a un problema de identidad altamente divisivo, es cómo manejan el tema de la cabeza del veterano. Quitan el kepí rojo. Retiran el peculiar birrete rojo y lo reemplazan por una gorra de estilo militar, con el mismo patrón de camuflaje digital del uniforme, adornada al frente con el escudo nacional de Guatemala. Y fíjate, ese cambio específico demuestra un entendimiento profundo de la política interna de las instituciones. Totalmente de acuerdo. Porque el birrete rojo, aunque muy nostálgico para un grupo en particular, era inherentemente excluyente porque no representaba la totalidad de las fuerzas. Al introducir la gorra camuflada con el escudo nacional, el diseño democratiza el emblema por completo. Porque esa gorra es la prenda de cabeza universal, ¿verdad? Exacto. O sea, la usan los oficiales, los especialistas y todos los elementos de tropa por igual. Al coronar el logotipo con este elemento unificador, eliminan una pieza anecdótica y la sustituyen por un símbolo que agrupa todos los rangos. Bajo una misma identidad nacional y profesional. Claro, es una forma de decir que, sin importar cuál fue la especialidad o el rango durante el servicio, todos pertenecen a esta misma historia. Exactamente. Es diplomacia pura aplicada a través del diseño gráfico, estoy convencida. Y adicionalmente, la propuesta es muy cuidadosa en conservar los hilos conductores con el pasado. No borran todo de golpe. No, para nada. Se mantiene la postura del saludo militar, por ejemplo, pero se dibuja con líneas limpias y proporciones correctas. Y la insignia inferior del combatiente, esa también recibe un tratamiento de limpieza visual. Pero preservando sus formas y colores originales. Sí, de manera muy estricta. El resultado final es un balance extraordinario. Es un logotipo que respeta reverencialmente su origen, pero que está innegablemente preparado para el presente y el futuro. Sí. Y al analizar visualizaciones de este nuevo concepto que nos provee la fuente, uno puede percibir de inmediato el impacto. Cambia toda la percepción. Se ve como una insignia de orgullo contemporáneo. Se observa un veterano digno, vestido con camuflaje digital, bañado en esos sutiles brillos metálicos. Traslada un mensaje de modernidad sin perder ni un ápice de peso histórico. Totalmente. Entonces, a ver, al alejarnos de los detalles técnicos, del camuflaje y la tipografía, ¿qué lección más amplia nos deja este análisis? Es una gran pregunta. Porque yo creo que esto evidencia que el rediseño de un emblema institucional con un legado tan profundo nunca se trata simplemente de perseguir tendencias visuales o adaptarse a las pantallas de los teléfonos. No, o sea, se trata de una negociación continua de identidad. Una institución se ve obligada a mirarse al espejo. Hacer un inventario honesto. Exacto. Hacer un inventario honesto de su pasado y tomar decisiones estratégicas. Y a veces dolorosas. ¿Como quitar el birrete rojo? Sí, sobre cómo necesita ser percibida por la sociedad del futuro. Nos recuerda que la supervivencia a largo plazo de cualquier organización con tradiciones arraigadas depende de su capacidad para evolucionar su lenguaje visual. Claro. Asegurando que su historia pueda ser comprendida y respetada por quienes no estuvieron allí para vivirla. ¡Wow! Lo cual nos lleva a una última gran interrogante. Porque hemos explorado a fondo cómo esta asociación militar se ha movido deliberadamente de una estética ruidosa y agresiva, propia de los 90s, hacia una de minimalismo pulido y sobriedad silenciosa. Todo para proyectar una autoridad moderna. Exacto. Lo que, fíjate, plantea un escenario fascinante a nivel social. Porque si las instituciones de seguridad y las instituciones militares están adoptando este enfoque minimalista, elegante y limpio para proyectar respeto moderno. Ajá. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede cuando todas las instituciones cívicas,
O sea, desde las universidades históricas hasta los gobiernos municipales, deciden seguir exactamente el mismo camino. Uf, claro. Al buscar esta limpieza visual universal para encajar perfectamente en las pantallas digitales, corremos el riesgo de homogeneizar nuestra cultura visual global. Que todo se vea igual. Exacto, borrando en el proceso aquellas peculiaridades regionales o tradiciones locales, tal vez un poco ruidosas o extrañas. Como el birrete rojo. Como el birrete rojo, que hacían que nuestra historia fuera verdaderamente única. Qué reflexión tan increíble para dejarnos pensando, porque las aguas de la memoria y la identidad son súper complejas, y modernizar la historia requiere mucho más que precisión técnica de diseño. Exige una profunda empatía por el pasado. Y una visión aguda para el futuro. Bueno, agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta exploración profunda hoy.